Muchas gracias. It's such a pleasure. Es un gran placer para mí estar con ustedes aquí hoy y los felicito por esta conferencia tan exitosa para ustedes y al doctor Bucarelli y a todos ustedes por estar aquí y les agradezco muchísimo su amable invitación. Estoy aquí para hablarles hoy de un tema que está muy cercano a mi corazón y que es la hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido, y esta hipertensión tiene sus orígenes en el desarrollo vascular del feto y durante el tiempo en que se hace la transición de la vida fetal a la vida aquí. Pueden ver acá que una resistencia vascular pulmonar tiende a caer en el medio de la gestación, pero hacia el final de la gestación sube y sube porque la vasculatura está aprendiendo a constreñirse en respuesta a distintos mediadores, entre ellos la hipoxia, y es a través de esta reactividad que se prepara para la vida del recién nacido. En el momento del nacimiento hay una caída rápida de la resistencia vascular pulmonar y al mismo tiempo, a medida que se separa la placenta, hay un aumento rápido de la resistencia vascular sistémica. Así que la mayor parte de las veces todo sale bien, el bebé nace y se pone rosado por la caída de la resistencia vascular pulmonar y el aumento rápido del flujo sanguíneo pulmonar. Sin embargo, en algunos bebés, como todos bien sabemos, hay un deterioro de esta adaptación vascular en el momento del nacimiento y la incidencia de hipertensión pulmonar es 2 por 1000 bebés, pero en bebés que tienen fallo respiratorio, ya sean pretérmino o término, esa cifra sube a más o menos 10%. Ahora pueden ver aquí a la izquierda que una cantidad de enfermedades se asocian con la hipertensión pulmonar. Así que las enfermedades parenquimatosas como el síndrome de aspiración de meconio o neumonía causarán hipoxia alveolar y generarán hipertensión pulmonar. En el medio vemos una radiografía de un bebé con una hernia diafragmática congénita, una causa muy importante de hipertensión pulmonar, pero a la derecha vemos una radiografía que tiene una enfermedad parenquimatosa mínima, pero mayormente enfermedad vascular. Así que hay distintas vías que llevan a este diagnóstico. Hay relativamente pocos factores genéticos asociados con PPHN. El más importante es el síndrome de Down. Aproximadamente 5% de los bebés con síndrome de Down tendrán hipertensión pulmonar, incluso si no hay enfermedad cardíaca. Todavía nos falta saber cuán reversible es este cuadro, particularmente a medida que los chicos con este cuadro van creciendo y se convierten en adultos. Yo he estado tratando este cuadro durante mucho tiempo, pero mis pacientes más añosos en este momento recién tienen 30 años, o sea que no sabemos, a medida que estos chicos lleguen a la edad mediana y más mayores, no sabemos si saldrá en la adultez algún daño que se haya generado a la vasculatura en ese momento. En el año 2013, la OMS reunió al 5º simposio de hipertensión pulmonar mundial. Este fue en Niza, Francia, y esa es la razón por la que ahora se llama la clasificación de Niza de la hipertensión pulmonar, y esta es la clasificación que vamos a tener hasta el año 2018. En el año 2013 ocurrió algo muy importante. Hubo un panel pediátrico especial y por primera vez ahora tenemos la comprensión de que la enfermedad pediátrica es diferente de la hipertensión pulmonar en adultos y la hipertensión pulmonar en bebés es diferente de la hipertensión pulmonar en niños de más edad. Así que en el grupo 1, o sea, en la hipertensión pulmonar 1, que es la arterial,
Ahora separemos PPHN porque es una enfermedad diferente, con causas diferentes, un curso diferente y distinta recuperación que la hipertensión pulmonar idiopática en niños y adultos. Mañana hablaremos de las enfermedades evolutivas como displasia broncopulmonar. Ahora en mi unidad, probablemente en la de ustedes también, esa es la causa más común de hipertensión pulmonar, así que dedicaremos tiempo a eso mañana. Las otras enfermedades evolutivas pulmonares que verán con cierta frecuencia es hernia diafragmática congénita. Ahora, en diciembre de 2015, o sea, hace pocos meses, la American Heart Association y la American Thoracic Society publicó las primeras guías sobre la evaluación y tratamiento de la hipertensión pulmonar pediátrica, así que yo los insto a descargar estas guías y a usarlas en el curso de vuestra práctica en los próximos años. Hay guías específicas para hipertensión pulmonar persistente y esto da respuesta a todos estos importantes factores de tratamiento. Tenemos que optimizar el reclutamiento pulmonar usando ventilación de alta frecuencia y surfactante. También necesidad de brindar apoyo cardiovascular, y voy a hablar un poco de milrinona y vasopresina, eso lo haré enseguida, y las recomendaciones para la vasodilatación de los vasodilatadores pulmonares como óxido nítrico y otros, y el hecho de que ECMO es la red de seguridad para bebés que tienen hipertensión pulmonar muy severa. Así que, así como ocurre en mi país, en vuestro país también, el ECMO es un recurso preciado que se hace solo en 7 centros del país, según entiendo, y asegurándose de que los niños que se beneficien con este tratamiento gocen de este tratamiento, generalmente resulta un problema difícil. Si pensamos cómo sustentar o cómo apoyar al corazón, este es un factor clave para el tratamiento exitoso de la hipertensión pulmonar. Si logran reclutar y si administran vasodilatadores sin prestar atención al apoyo al corazón, probablemente fallará el tratamiento. Así que esto requiere una evaluación con un ecocardiograma, prestar atención a la cantidad de precarga, eso es muy importante, reducir la resistencia vascular pulmonar con vasodilatadores pulmonares, es muy beneficioso para el corazón, particularmente el ventrículo derecho. Cuando la presión sistólica del ventrículo derecho es alta, restringe el flujo sistólico a través de la arteria coronaria derecha, y al mismo tiempo la presión sistémica es baja, eso reduce el flujo diastólico, o sea que reducir esa resistencia pulmonar vascular es una característica muy importante para brindar apoyo al corazón. Es muy importante cuando ustedes están evaluando a un bebé con hipertensión pulmonar examinar el shunt a través del ducto arterioso y del foramen oval. ¿Y por qué? A veces ustedes verán un patrón de un shunt a través del foramen que es de izquierda a derecha, y al mismo tiempo el shunt a través del ducto es derecha a izquierda. Eso significa que el ventrículo izquierdo está severamente afectado, está disfuncional, y por eso ocurre ese shunt y a través del PDA, y el ventrículo izquierdo no está eyectando adecuadamente. Cuando ustedes encuentran eso, esa es una emergencia seria que debe ser respondida antes de empezar con los vasodilatadores pulmonares. Una de las nuevas ideas muy interesantes que se está probando ahora es el uso de agentes inotrópicos como vasopresina para el tratamiento de PPHN refractaria. Nosotros, al igual que ustedes, comenzamos con los agentes típicos como dopamina,
pero con frecuencia los bebés se hacen refractarios a la dopamina. Dobutamina es un buen agente, pero les advierto que eviten la taquicardia. Si el bebé tiene taquicardia con dobutamina, tienen que considerar agentes alternativos como, por ejemplo, vasopresina. Acá tenemos algunos datos del grupo de Patrick McMahon de la Universidad de Toronto que muestra que en bebés que están recibiendo óxido nítrico inhalado y que de todas maneras tienen un índice de oxigenación alto, empezar con la vasopresina dentro de 6 a 12 horas reduce el índice de oxigenación. Y esto es porque vasopresina es un constrictor de los vasos sistémicos, pero es un dilatador de los vasos cardíacos a través de la activación de la síntesis de óxido nítrico en el parenquima pulmonar. Milrinona también suele ser muy beneficioso como agente. Después vamos a hablar de milrinone casi al final de mi charla porque tiene efectos vasculares, pero también tiene importantes efectos en el ventrículo izquierdo y derecho. Este es un estudio que nos muestra en un grupo de 17 bebés que no respondían a óxido nítrico inhalado y que fueron tratados con 0,5 a 0,75 microgramos por kilo por minuto de milrinona, que después de 6 horas de tratamiento la presión sanguínea empieza a aumentar. Observen que el latido cardíaco no es afectado, pero lo que quiero que noten es que durante esta fase inicial el bebé generalmente recibe inotrópicos adicionales de los que se los puede destetar a las 6 horas aproximadamente, y después de esas primeras 6 horas el lactato se mejorará o caerá rápidamente. Así que voy a cambiar un poco de tema ahora y voy a hablar de la farmacoterapia para hipertensión pulmonar. Los agentes vasculares con los que contamos para tratar este cuadro. Y los agentes vasculares a los que me referiré hoy son aquellos que están más disponibles. No voy a hablar de los agentes que están en investigaciones y en los inicios realmente. Yo voy a hablar de las vías principales que entendemos en la vasculatura pulmonar. La vía de óxido nítrico, GTP, y lo que hace es activar la ciclasa guanilata, y usamos óxido nítrico inhalado para activar la ciclasa guanilato. Y mis copanelistas, el doctor Golombek tiene toda una charla sobre óxido nítrico inhalado, así que voy a hablar de los otros agentes. Voy a hablar de sildenafil, que inhibe la diestrasa, y milrinona, que acabamos de presentar, que inhibe la fosfodiesterasa tipo 3, y voy a hablar un poco de bosentan, que es inhibidor de los receptores de endotelina, que median la constricción debido a producción de endotelina en el endotelio. Y voy a hablar de la vía de AMP cíclico, que se puede ser activado por prostaciclinas exógenas o nuevos agentes como treprostanil e inhibidas por milrinona, como comenté anteriormente. Antes de hablar de estos agentes farmacéuticos, vamos a hablar un poco de oxígeno, que supuestamente es el más antiguo vasodilatador pulmonar que todos nosotros usamos todos los días. Por eso lo hemos usado durante años en la sala de partos, porque sabemos que la vasculatura pulmonar es muy sensible al oxígeno.
Nuestros objetivos cuando usamos el oxígeno de manera terapéutica es incrementar la entrega de oxígeno, pero también facilitar la vasodilatación pulmonar y ojalá también mejorar los resultados. Pero la pregunta siempre es ¿cuánto oxígeno hace falta para lograr esos resultados mejores? ¿Debemos inundar el cuerpo con oxígeno? ¿Cuánto oxígeno debemos usar? ¿Debemos usar 100% oxígeno porque ese es el máximo que podemos administrar? ¿O como otros fármacos hay un rango que debemos usar? Entonces, como los 3 osos y ricitos de oro, hay objetivos también que se pueden alcanzar minimizando los riesgos y eso realmente es lo mejor. La respuesta a estas preguntas, mi colega, el doctor Laxman, y yo hicimos una serie de experimentos en corderos o en ovejas. En las próximas transparencias les voy a mostrar los resultados de corderos normales con una vasculatura pulmonar normal y lo que pudimos demostrar primero es que la vasculatura es muy sensible a la hipoxia, o sea, la hipoxia se debe evitar. Lo pueden ver aquí, cuando PO2 es inferior a 50, hay un rápido aumento de resistencia pulmonar vascular. Sin embargo, cuando PO2 es superior a 50, no hay más caída en la resistencia vascular pulmonar. Entonces ven acá que la hipoxia causa vasoconstricción, pero la normoxia, o sea, el nivel de oxigenación que podemos lograr típicamente con aire ambiente en una vasculatura sana, causa vasodilatación pulmonar y una hiperoxia extrema no causa vasodilatación adicional. Además, cuando estudiamos estos corderos en el curso de los experimentos, pudimos demostrar que una hiperoxia extrema aumenta la producción de radicales tóxicos de oxígeno en la vasculatura, como pueden ver aquí. Estos son los mismos corderos que les mostré, pero ahora estamos analizando saturaciones, lo mismo que podemos analizar clínicamente. Y ven que con las diferentes saturaciones de oxígeno que logramos a través de la manipulación del oxígeno que nosotros entregamos, encontramos que había una curva con forma de U y que en el medio, aquí, es donde nosotros lográbamos la menor resistencia pulmonar vascular con una saturación de aproximadamente 91 a 95. O sea que si la saturación era más baja, nuevamente veíamos mayor resistencia vascular pulmonar, y eso es porque por la capacidad del shunt extrapulmonar a través del ductus arteriosus. Pero la idea que querríamos lograr una saturación muy elevada, los clínicos muchas veces van a tratar de hacer esto para prevenir episodios de hipoxemia. Y en lugar de eso, estas saturaciones tan elevadas en esta situación aumentan la resistencia vascular pulmonar. También hemos sabido por años que hay una relación importante entre pH y la respuesta a hipoxemia. Estos son datos generados por Abraham Rudolph, el padre de este campo, hace casi 50 años. Y lo del doctor Rudolph pudo demostrar fue que si el pH era normal, en este caso superior a 7,28, esto ayudaba a proteger contra la vasoconstricción pulmonar en respuesta a hipoxia. Entonces, en los puntos negritos que vemos acá, había poco aumento relativamente en la resistencia vascular pulmonar. De todas maneras, a la derecha de la línea, cuando el pH es inferior a 7,28, ven que la curva se separa, que los
terneros que tenían PO2 inferior a 40 y un pH inferior a 7.28 tenían una mayor vasoconstricción en respuesta a la hipoxia que con los corderos que tenían pH normal. O sea que esto lo tenemos que considerar juntos y se deben lograr estos valores juntos. Y una exposición breve a hiperoxia, ¿qué podemos decir al respecto? Este fue un experimento que hicimos en corderos neonatales con un modelo de asfixia aguda creada por un clampeo o la ligadura del cordón. Nacieron con un pH de cordón muy bajo y requirieron resucitación inmediata, y resucitamos a la mitad a aire ambiente y la mitad a 100% de oxígeno. Y pueden ver que ambos grupos tuvieron una caída rápida de la resistencia vascular pulmonar con una diferencia apenas detectable durante los primeros 2 minutos de la resucitación, y luego los grupos se unieron nuevamente. Sin embargo, cuando analizamos los vasos de estos corderos algunas horas después de haber concluido el experimento, observamos varias cosas importantes. A la derecha, los corderos que se resucitaron con 100% de oxígeno tenían una producción rápida de especies de oxígeno reactivo, y eran más reactivos a norepinefrina, un vasoconstrictor que pueden ver en la línea roja aquí. Y pudimos demostrar que esto era en parte debido a las especies de oxígeno reactivo, porque pudimos retornar esta curva al igual que la otra con el uso de antioxidantes. Un experimento adicional que se hizo, Farrow lo hizo, demostró que una hiperoxia muy breve, 30 minutos incluso, aumenta la actividad de la foxioesterasa tipo 5, y hablamos de ella recién diciendo que es un tipo que disminuye el GMP cíclico, o sea que si esa actividad es mayor, eso va a reducir GMP cíclico, y pudo demostrar aquí a la derecha que eso se debió a la producción de especies de oxígeno reactivo de las mitocondrias. También pudo demostrar que hay un efecto de respuesta a la dosis, así que vimos un aumento mínimo en la actividad de PDE5 con concentraciones de oxígeno de 50% o menos, pero cuando la concentración de oxígeno aumentaba 75% y 95%, vimos casi que se triplicó la actividad de PDE5. Entonces, al prestar atención a PPHN desde la vasculatura sana, tenemos entonces un fenómeno de doble golpe. PPHN en su forma peor es una enfermedad de remodelado vascular inútero, y ese remodelado es impulsado grandemente por las especies de oxígeno reactivo. Entonces, estas fotomicrografías son de fetos de corderos con hipertensión. Pueden ver el remodelado en la parte inferior y pueden ver que hay una mayor producción de peróxido de hidrógeno a la izquierda, superóxido en el medio, y a la derecha vemos nitrato de peróxido. Para mí esto siempre tiene el aspecto de o no, y eso es porque el nitrato de peróxido es el oxidante más potente y es muy dañoso para todas las proteínas de la vasculatura. Entonces, no solo vemos estos footprints para estas especies de oxígeno reactivo, sino también hemos visto que crean anormalidades en la señalización en la vasculatura. Entonces, a la izquierda pueden ver un vaso normal con la señalización de GMP cíclico, y a la derecha empezamos a ver especies de oxígeno reactivo que se forman a partir de la disfunción endotelial en las mitocondrias, disfunción mitocondrial y
en las células musculares, peróxido de hidrógeno, que se oxidizan y que se oxidan y que lo hacen menos susceptible al óxido nítrico, y eventualmente estos cambios promueven un remodelado vascular muy rápido y muy agresivo. En este contexto, vemos la misma relación con oxígeno que vimos en el cordero sano, y la respuesta es en gran medida sí, con una cosa muy importante que quiero que observen. A la izquierda vemos de vasculatura remodelada es muy sensible a la hipoxia, así que tenemos que ser extremadamente cuidadosos y evitar la hipoxia alveolar particularmente. Pero también vemos en gran medida el mismo fenómeno en el punto de cambio, donde más allá de 60 milímetros de mercurio hay una mejora mínima de la caída de la resistencia vascular pulmonar. Para resumir esta porción de mi charla, las recomendaciones de oxígeno para PPHN son evitar hipoxia, pero también evitar la hiperoxia. O sea que la PaO2 sea entre 55 y 75, una saturación de entre 92 y 96%. No hay absolutamente ninguna evidencia de que un PO2 superior a 60 milímetros de mercurio o una FiO2 superior a 60% mejora la vasodilatación pulmonar. Es importante evitar la acidosis. Es importante recordar también que en algunos bebés y en bebés con hernia diafragmática prominentes hay un shunt a través del ductus arterioso que puede ser protector en muchas situaciones, o sea que tratar de cerrar esa diferencia en las saturaciones pre y postductales no siempre es beneficioso. Y cuando un bebé está con óxido nítrico inhalado, hay que destetar hasta llegar a 70-80% antes de empezar a destetar el óxido nítrico inhalado. O sea, hay que destetar la FiO2 primero. Y creo que el doctor Colombeck va a hablar de esto. Y acabo de hablar de que el óxido nítrico inhalado es el tratamiento más importante y establecido que tenemos para PPHN, y que la hipertensión pulmonar reduce la producción de óxido nítrico endógeno. Pero con todo lo que acabamos de repasar, la vasculatura anormal, los efectos de la hiperoxia, todo esto sirve para oxidar y para incrementar PDE5 y su actividad. O sea que la idea de sildenafil es muy atractivo como agente, y ahora está disponible en Estados Unidos en una forma endovenosa. ¿Está disponible también como endovenoso en Argentina? No, de acá solo enteral. Entonces les muestro los datos para sildenafil endovenoso. Si bien se absorbe muy rápido, o sea, el epitelio gástrico lo absorbe muy rápido, y hay varios informes, muchos de ellos de América Latina, que muestran éxito con sildenafil enteral en bebés con hipertensión pulmonar persistente. Estos fueron 36 bebés que recibieron dosis crecientes de sildenafil endovenoso, y en el curso de 4 horas hay una caída del índice de oxigenación. De estos bebés, la mayoría ya estaban recibiendo óxido nítrico inhalado, o sea, y tenían hipertensión pulmonar refractaria, pero algunos no estaban recibiendo óxido nítrico inhalado, y vimos una caída igualmente impresionante en el índice de oxigenación. De estos 36 bebés, 35 sobrevivieron y solo uno requirió ECMO. Y de los bebés que eran vírgenes de óxido nítrico, solo uno recibió óxido nítrico. Y
Hay un ensayo mundial que está llegando a su último año de incorporación ahora y es esponsoreado por Pfizer, que está randomizado a bebés con óxido nítrico inhalado, a sildenafil o placebo, y el objetivo es tener 64 pacientes evaluables para analizar. Esperamos que para fin de 2016 lo lograrán. Los niveles de endotelina en hipertensión pulmonar también son elevados. Y Bosentan entonces sería una terapia posible para PPHN en bebés virgen de óxido nítrico. Mohamed, en un solo centro en Arabia Saudita, encontró que los bebés que recibían Bosentan tenían una caída en el índice de oxigenación y un aumento de saturación que surgía después de 6 horas de tratamiento. Pero ahora tenemos el ensayo Future 4 en el Journal of Pediatrics que muestra que en bebés que ya están recibiendo óxido nítrico inhalado, Bosentan no tuvo efecto sobre la sobrevida, el tiempo al destete de óxido nítrico o la reducción del índice de oxigenación. Entonces, creemos que eso tiene que ver con el hecho de que Bosentan se absorbe lentamente y erráticamente en las primeras horas en un bebé muy enfermo. Así que este es un fármaco que probablemente sea más efectivo en hipertensión pulmonar crónica. Prostanoides endovenoso suelen ser una mala elección para bebés con PPHN. Requieren un catéter central dedicado, tienen muchas complicaciones, pero el ipoprostanol inhalado en Estados Unidos, epoprostanol en Estados Unidos, se usa de manera bastante estándar como el tratamiento de primera línea para adultos con hipertensión pulmonar. Hay solo informes de casos y anécdotas. En neonatos ven uno que está ahí a la derecha, pero hay un ensayo randomizado que está en curso en este momento en Estados Unidos y en centros en todo el mundo, randomizando pacientes a treprostinil, que es un fármaco de la que hablaremos un poco más mañana. Y remodulina se puede dar de manera endovenosa, subcutánea o inhalada. Es importante recordar que fosfodiesterasa, la PDE3, la exposición a óxido nítrico, aumenta la actividad de PDE3 y eso también puede causar constricción vascular. Esto ocurre tanto en el entorno in vitro y también en corderos ventilados con óxido nítrico inhalado. Así que este podría ser un segundo beneficio de milrinona en el contexto de PPHN. Antes les mostré que mejora la función del ventrículo izquierdo y derecho y el flujo sistémico, y acá pueden ver que milrinona también reduce el índice de oxigenación y reduce la necesidad de óxido nítrico inhalado. Voy a concluir con un par de transparencias sobre glucocorticoides e hipertensión pulmonar. Esto es algo que se ha usado de manera anecdótica durante 20 a 30 años. Recuerdo que se me enseñó a probar esto cuando era fellow a mediados de la década del 80 del siglo pasado, y hay algunas series de casos y estudios animales que indican que estos agentes pueden mejorar la oxigenación y atenuar la respuesta hipertensiva pulmonar en aspiración de meconio. Hemos mostrado en corderos con PPHN que la hidrocortisona reduce el estrés oxidativo, lo pueden ver aquí.
y lo pueden ver en estas microfotografías, y reduce la actividad de PD5 porque pensamos que esos dos fenómenos están relacionados, y al hacerlo aumenta la concentración de CGMP en la vasculatura. Y con estos hallazgos pudimos demostrar que la hidrocortisona mejora la oxigenación también en corderos con PPHN. Estos corderos no recibieron óxido nítrico inhalado, solo una de 2 dosis de hidrocortisona en el curso de 24 horas. Así que esto es algo que querríamos que se hiciera como ensayo clínico también. Voy a concluir y les voy a decir que las guías para PPHN, tenemos 9 guías, y estas son parte de este manuscrito. También hay guías específicas allí para hernia diafragmática congénita que creo que también serían muy útiles para ustedes. Entonces, en conclusión, el target de oxígeno tiene mucha complejidad, pero los mejores datos disponibles sugieren que una diana de 91, 92 a 95% es un rango muy razonable. Creo que hay una cantidad de abordajes terapéuticos muy promisorios en el horizonte. Los estudios son muy difíciles de hacer. Nos llevó 2 años acumular 23 pacientes para el ensayo de Bosentan, o sea, tardamos 4 años para juntar 64 para el de sildenafil, o sea, es un gran desafío, y queremos todos asegurarnos de incorporar bebés para realmente poder dar las respuestas que todos necesitamos para brindar atención basada en evidencia. Así que por eso, con eso, les agradezco a todos ustedes por mi estadía y este recibimiento tan cálido, y también muchas gracias a mis colaboradores en distintas instituciones. Muchas gracias.